Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Ustedes siempre llegan como que sin ganas acá, ¿no? Vengo con ganas desde las 11 de la mañana y levantado desde las 6 cocinándole a mi esposa. Uf, mis coronas son enormes en el cielo. Me alegra verlo el día de hoy, en verdad que me alegra verlo el día de hoy. Me alegra saber que usted está acá con nosotros. Me alegra saber que tiene vida, que de pronto no está pasando el mejor momento en cualquier área, pero sabe que Dios tiene cuidado de usted. Y si está pasando por un momento, no es porque el diablo está contra usted, es porque Dios quiere que usted tenga más fe, más paz, más gozo, más humildad, que los frutos del Espíritu sean desarrollados en su vida. Así que acompáñeme a orar. Gracias, papá, por esta noche. Qué privilegio ser tus hijos, qué privilegio que me hayas buscado, Señor, que yo sin merecerlo, sin tantas cosas que merecer en esta vida, a ti te plació, Señor, llamarme, buscarme, amarme, darme vida, Señor, y junto con todos mis hermanos en este lugar, que podemos compartir, que podemos venir libres, Señor, a buscarte, que sabemos que podemos proclamar tu palabra con libertad. Queremos honrarte, queremos poner nuestro corazón delante de ti. Que lo que tú ya has empezado a hablar, Espíritu Santo, desde antes de llegar a este lugar, desde la semana pasada, a cada uno de los que estamos acá, sea esa palabra penetrando nuestro corazón, conforme a la disposición que tú tienes para cada uno. Y aquellos, Señor, que de pronto nos ven este mensaje después, aquellos que lo escuchan en algún momento, que tu palabra llegue hasta lo más profundo. Gracias, Espíritu Santo, que seas tú el que hable. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero primero saludar a todas las personas que se conectan a Facebook Live en este momento o los que ven por las redes sociales este video. Esperamos que la palabra también llegue a lo más profundo de su corazón. Mi nombre es Jonathan Henker, para los que no me conocen, trabajo en Café full time, tiempo completo, y junto con mi esposa trabajamos como pastores de esta iglesia, copastores de esta iglesia. Y durante este tiempo hemos estado estudiando Primera de Pedro, la primera carta de Pedro. Diga conmigo: hoy vine a estudiar. Usted hoy vino a estudiar. Me gusta el servicio del jueves porque estudiamos. El servicio del domingo un poquito más complicado. Este es más para la gente que quiere aprender algo diferente. Y aún si usted no conoce o quiere, le invito a que escudriñe la Biblia, a que lea la Biblia, a que le dé inquietud saber quién era el pueblo judío, quién era Pablo, quién era Pedro y quiénes eran todos los héroes de la fe. Pero en este tiempo que hemos estudiado la primera carta de Pedro, el apóstol de Jesús, hoy finalizamos el estudio de este libro que nos ha dejado enormes enseñanzas acerca de la iglesia y del cuidado que tenemos que tener de ella. Hablamos de Pedro como aquel discípulo impetuoso, apasionado, impulsivo, esa persona que no se medía y siempre estaba dispuesto a hablar, aunque lo que dijera no fuera lo más sabio. Pedro era sanguíneo, Pedro era como yo, impulsivo, no pensaba. Se iba para Estados Unidos sin hablar inglés y no había problema. Pedro era el que en algún momento decían: van a capturar a Jesús, y ¡fam!, le cortaba la oreja al que fuera. Pero después le decían: vamos a matar a Jesús, y de un momento a otro se perdía. Pedro era el que quería caminar en el agua. Jesús no le dijo: ¿quieres caminar en el agua?, sino que él dijo: ¡ay, yo quiero ir! Pedro era de esos que la mamá le dice: cuando allá pidan algo en la escuela, usted no alce la mano de primeras. O si van a pedir comida, pida usted las sodas. Pero Pedro era el que decía: ¿quién va a traer? Y él ya estaba ahí alzando la mano. Pedro es como esos niños que a veces son inquietos, que uno como que: ay, Dios mío, que no lo traigan hoy. Son de esos que en Café Kids le tienen una X cuando usted no ve ahí y dice: llegó Pedrito, ay, Dios mío, necesitamos refuerzos. Vemos a Pedro en los evangelios, sobre quien Jesús depositó la responsabilidad de edificar
la iglesia y cuidar de las ovejas, pero él solo era la representación de aquellos hombres y mujeres que un día decidieron seguir su ejemplo. Vaya conmigo a la Biblia, Nueva Traducción Viviente, Mateo 16 al 19. Puede ir a su Biblia, si no lo puede buscar también en la aplicación de Café, verlo en las pantallas. Mateo 16 del 16 al 19 dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Pedro representa el fundamento de lo que Dios quería hacer con su iglesia. Tranquilo, no fue que a Pedro le dieron las llaves y solamente él lo podía hacer. Pedro en ese momento estaba simbolizando la humanidad, sobre la cual Dios estaba depositando la responsabilidad de cuidar la iglesia, de empezar a estructurar la iglesia. Pedro era esa persona que para muchos de los que estaban en ese momento representaban la lanza que iba a atravesar el reino de las tinieblas. Pedro era el discípulo escogido para llevar el evangelio a diferentes partes, pero él solamente era la punta. Yo todavía sigo siendo Pedro, porque el día de hoy Dios a usted y a mí nos ha llamado para llevar el evangelio y para edificar la iglesia. A Pedro Jesús le dice roca, como la base y fundamento sobre el cual descansa la estructura del reino en la tierra. Era una responsabilidad enorme que Pedro entendió que no podía llevar solo, sino que sería la punta de la lanza para que otros siguieran su ejemplo. Vaya conmigo a Pedro, primera de Pedro 2:5. Dice: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pedro, después de un proceso de madurez espiritual, entendió que su objetivo en este mundo era reproducir la responsabilidad que Jesús le había encomendado, al igual que un día el maestro lo hizo con él. Pedro, en las cartas más adelante, se entiende que él asumió y dijo: esto no lo puedo hacer solo, porque así como cuando Jesús se acercó a una multitud y sintió tristeza porque dijo: wow, esta multitud es muy grande y los obreros son pocos, y él era el obrero llamado. Así pasó con Pedro. Pedro, un momento en que dijo: el trabajo es mucho y esto tenemos que delegarlos sobre todas las personas que Dios ha llamado. El último capítulo de este libro de Primera de Pedro me gusta mucho porque encierra un resumen para toda la iglesia que aplica no solo al tiempo que fue escrita, sino también al que vivimos actualmente. Si usted piensa que la Biblia solamente fue para ese tiempo, usted va a saber que Primera de Pedro no solo aplica para allá, aplica también para hoy en día. El último capítulo de la primera carta de Pedro es un resumen de lo que la iglesia vivirá constantemente en la tierra. Quiero que hablemos un poquito de Pedro y recordemos que él principalmente desarrollaba su ministerio entre judíos. Recuerda que Pedro se le dificultaba mucho saber que el evangelio también era para gentiles. Un judío, por tradición, no podía entrar a la casa de alguien que no fuera judío, no importa quién fuera. Se parece mucho a esta época. Hay gente de algunos colores que no quiero decir, que deciden no entrar a un lugar porque es que hay gente de otros colores. Hay lugares a los que usted no quiere entrar porque sabe que hay alguien que no se viste muy bien o huele muy bien. Hay lugares a los que a veces se nos dificulta entrar porque sabemos que hay alguien que como que... Los judíos tenían por tradición no entrar a un lugar donde no hubiera judíos, porque significaba que era una casa impura, un lugar impuro. Había algo que por su religión y su tradición los bloqueaba. Aún Pedro, siendo llamado apóstol, aún Pedro
el que predicó por primera vez, donde más de 5,000 se convirtieron, le costaba entrar al lugar donde había gente que él sentía que no era digna. Ese es el Pedro del Evangelio. Sobre ese Pedro empezaron a edificar la iglesia. El problema es que muchas veces nosotros no trabajamos con esa área de Pedro en nuestras vidas. Algunas personas que han venido a nuestra iglesia, aquí, usted no las ve como todos igual vestidos, igual de peinados. Y nos cuesta sentarnos al lado, saludarlo, darle un abrazo, decirle cómo está. Porque sentimos por algo que todavía nos choca al entrar con ellos. Porque cuando entre por esa puerta un hombre agarrado con la mano de otro hombre, muchos, pero muchos de nosotros nos va a ser difícil. Pero tranquilo, somos cristianos igual que Pedro. Cuando Pedro fue llamado y cuando Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuando Jesús le dijo esa palabra, Pedro actuaba igual. Esto nos lleva a decir que Pedro era una de las personas más odiadas entre su propio pueblo después de haber aceptado a Cristo. ¿Sabe que los cristianos se les decía cristianos por burla? No era porque era cool ni estaba de moda, se puso de moda unos siglos después, pero no era chévere que te dijeran cristiano. Para los judíos, decirte cristiano ya encajabas dentro del grupo de los impuros. Entonces Pedro en un solo momento pasa de ser judío, aceptado entre su gente, a ser rechazado por los mismos de su clase. Pedro, después de haber rechazado tantas veces aún cuando era judío a los de las otras razas, tuvo que aceptar y decir: ahora yo creo que ellos van a ser mis hermanos también. En algún momento Pedro se tuvo que dar cuenta que eso no era correcto. En algún momento Pedro tiene que madurar, porque el Pedro que vemos antes es un Pedro impetuoso. Jesús era judío, por eso le caía bien. Pero si Jesús no hubiese sido judío, ¿usted cree que Pedro se hubiera acercado a él? Muchas veces entramos en el mismo aspecto de los judíos, pero nos hacemos llamar cristianos. Nos cuesta hablar con personas o relacionarnos con gente que no tiene nuestros mismos principios. Y yo no le estoy diciendo ahora váyase para la taberna, porque entonces Pastor Richard, Jonathan dijo que podíamos irnos donde quisiéramos. Nos relacionemos con todo el mundo. Yo lo que le estoy diciendo es que no llames impuro a lo que tú no tienes ni idea que Dios quiere hacer con eso. Pedro escribe en esta carta dirigida a los que sufren persecución. Se cree que Nerón, uno de los emperadores más crueles con los cristianos, estaba en ese momento en el poder. Pedro, después de ser judío, después de ser apreciado por sus personas, Jesús le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora Pedro pasa a ser a uno de los más odiados dentro de su misma gente, y fuera de eso perseguido por los que están en las otras razas. Dirige la carta a los expatriados. Esta carta de Pedro es dirigida a los expatriados, al pueblo judío sacado de sus propios territorios, aquellos que no solo eran odiados por el imperio, sino por su propia gente. Qué tiempo y posición difícil en ese momento ser llamado pueblo de Dios. A veces pensamos que las cartas que se escribieron en la Biblia, ellos estaban en su casa disfrutando de lo que significaba ser cristiano, pero en ese momento no eran aceptados ni por unos ni por otros. Los querían asesinar unos y los querían asesinar otros. Pero recuerde que Pedro es esa persona impetuosa, llena de energía, que decía: vamos para lo que sea. Cuando se acerca a Jesús el soldado, Pedro, ¿qué hace? Le quita la espada y le corta la oreja. Y a Jesús se le sale el animal, pero con Pedro. Y perdón la expresión, es una expresión colombiana. Ahorita van a decir que es que Jonathan. Ese mismo Pedro es el mismo Pedro que después te empieza a hablar de amor y te empieza a hablar de humildad. Lo más increíble de esta carta es que después de conocer a ese Pedro de los evangelios,
que es capaz de hacer lo que sea, golpear, maltratar, decir, ese Pedro que es también capaz de negar, ahora es totalmente transformado, enseñando amor en medio de la persecución, enseñando paciencia en medio de la prueba, mostrando gozo en el momento difícil. Qué increíble cambio realiza no solo Jesús en tu vida, sino la obra del Espíritu Santo. Porque Él hizo eso cuando estaba con Jesús. Pero la obra del Espíritu Santo en tu vida es tan poderosa que lo mismo que tú veías antes como algo que era inseguro, como algo que tú tenías que asumir en tus propias fuerzas, como algo que tú tenías que tomar el control para poder hacerlo y llevarlo a cabo, ahora te tienes que echar para atrás y decir no, ahora es el Espíritu Santo el que lo hace. No podemos vivir solo por la salvación, que es la salvación que tenemos en Cristo, sino por la obra transformadora del Espíritu Santo día tras día en nuestras vidas. Si pensaste que con la salvación era suficiente, si pensaste que solamente con aceptar a Cristo, si pensaste que solamente alzando la mano y diciendo ok, esto es suficiente, no lo es. Ahora el hombre que conocimos un día va a tener que ser un hombre diferente. Ese hombre que un día conocíamos que era enojón, que fácil se le saltaba, ahora va a tener que hablar de perdón. Ahora va a ser el que menos se tiene que exaltar en un momento difícil. Ahora el que un día era inseguro, ahora va a ser la persona más segura. Pero eso no pasa solo aceptando a Cristo. Eso es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer día tras día tras día. A mí me sorprende cuando Pablo tiene que ir al concilio de los discípulos, donde estaba Pedro y el resto de discípulos, y explicarles que el evangelio también era para los gentiles. Pero recuérdese que es Pedro el que caminó con Jesús. Y Dios le revela en un sueño y le dice, iba bajando un marranito y un camarón y todas esas cosas que a usted le gusta que son inmundas para los judíos. Empieza bajando en un sueño, en una visión. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, ¿está loco? Usted me lo prohibió. Y él dice, mata y come. Porque lo que yo he santificado, nadie lo puede hacer impuro. Y Pedro se le revela en medio de la roca que era la roca viva, se le revela que hey, hay todavía que madurar, todavía tienes que crecer. Ven, era Pedro. Los católicos lo veneran, nosotros lo admiramos, pero ese Pedro que había vivido con Jesús todavía le faltaba. Todavía tenía que entender que no había gente impura. Todavía tenía que entender que el evangelio tenía que llegar a todos. Ese mismo Pedro es con el que nosotros tenemos que batallar todos los días. Todos los días. ¿Qué tan fácil es para nosotros tomar la misma actitud de Pedro, la que vemos en sus escritos cuando todo parece estar en nuestra contra? Nunca será fácil para nadie saber hasta dónde el reino puede ser realidad en nuestra vida hasta que no pasemos los momentos en que sea probada nuestra fe. Tu fe será probada cuando tengas que entrar donde piensas que no tienes que entrar. Tu fe será probada en el momento en el que tienes que hablar con el que no quieres hablar. Hay gente aquí que le tiene algún grado de fobia a los católicos. Y dicen la palabra papa y como si en algún momento tuviéramos la autoridad de decir quién es bueno y quién es malo. El día que subas al cielo y veas a Hitler y digas, ¿qué pasó? Ninguno de nosotros tenemos la autoridad para venir y decir lo que estás haciendo está mal, si no es guiada por el Espíritu Santo. Ahí está la diferencia. Esa es la enorme diferencia que no entendemos. El mismo Pedro que fue guiado por Jesús necesitó al Espíritu Santo para entender que ahora el plan también era para los gentiles. Tu fe será probada como el oro lo es probado en el fuego.
Eso nos lo enseña Pedro en el primer capítulo de esta misma carta. Sin prueba no hay formación y sin formación no hay crecimiento. Así que si deseas que Dios te siga colocando fe, debes estar dispuesto a pasar sufrimiento para ser refinado como el oro. Si algo te cuesta, si algo te duele, tranquilo, está siendo aprobada tu fe. Todos queremos que nuestros hijos se gradúen de la mejor universidad y que tengan el magna cum laude que se inventaron en latín. No sé por qué los gringos pusieron algo en latín, pero ¿sabes? Para que un muchacho llegue a ese nivel, tiene que pasar por pruebas. Tiene que ser probado si se lo merece. Y nosotros los papás somos especialistas en, tiene que estudiar. Tiene que estudiar porque yo quiero que seas de los mejores en la clase. Y Dios está desde arriba diciéndote, yo quiero que tú también seas de los mejores en mi clase. Te voy a probar, así como se lo estás diciendo a tu hijo. ¿Qué pasa si el muchacho no pasa el test? ¿Qué pasa si el muchacho no pasa la prueba? Hay algo que se llama, tiene que repetirla hasta que la pase. Si tú no pasas el test, tienes que repetirlo hasta que lo pases. Y es donde vemos a gente batallando con lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y yo te digo, hey, está siendo probado, no es tan difícil de entender, no necesito al Espíritu Santo y que venga Elías y me lo revele. No necesitas el profeta más grande para revelarte qué es lo que está pasando en tu vida. Es que Dios te vio y quiere que la obra del Espíritu Santo sea más fuerte en tu vida. Y para eso tienes que ser probado. Hasta que no pases el test, no dejarás de ser probado. Entrando ya en el capítulo 5, y si ya empezamos a ver lo que significa todo el final de la carta de Pedro, si lo estructuramos por remitente, es decir, a quién va dirigido cada tema, lo haríamos de la siguiente manera. El primer mensaje va para el liderazgo de la iglesia. El segundo mensaje va para la congregación. El tercero va para toda la iglesia en general. Y por último, la recompensa para todos los hijos de Dios. Así que vamos a estudiar esto en estos 4 puntos. Y el primero quiero llamarlo mensaje para el liderazgo. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5 del 1 al 4. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos de la iglesia. Diga conmigo, anciano. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden el rebaño de Dios que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con un buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. La palabra anciano a la que hace referencia inicialmente viene del griego presbítero, que al buscar una traducción más literal se puede decir como el más anciano o el que más tiempo tiene. Cuando le digan anciano, no se preocupe. No es que le están saliendo canas y está volviendo viejo. No dicen aquí, es que soy anciano de la iglesia. Uy, ¿cuántos años tiene? Recuerde que la iglesia no tenía una estructura clara en ese momento. Así que las organizaciones creadas o comunidades tomaban términos que conocían de las jerarquías políticas o económicas para definir posiciones y funciones. Todas las comunidades en ese momento estaban en lugares diferentes y usaban muchos términos para organizarse dependiendo del lugar en el que estaban. Así que al hacer referencia a anciano, lo tomaremos como aquellos que tienen un cargo, función o posición dentro de la iglesia. Cuando es estructurada la iglesia del principio, pues ahí no había nada. Ahí no había internet, ahí no podíamos mirar la iglesia a la esquina. Ahí no había absolutamente nada. Las posiciones que usted ve de una otra forma que son puestas en la iglesia es las primeras que ellos asumían. Se cree que la palabra anciano venía de un término político. La palabra presbítero no es usada por los cristianos, sino que ellos vieron un cargo que alguien tenía y simplemente lo adoptaron como ellos.
Se supone que las personas de mayor experiencia son a los que se les decía ancianos. Si había un problema político o económico en ese momento, en alguno de esos lugares llamaban a uno de los ancianos, de los que más experiencia tenía, así tuviera 28 años. Por esa razón, Pedro se hace llamar a sí mismo anciano, porque en el término general de la palabra, él era parte del liderazgo de la comunidad. Por eso no se hace diferente a todos, ni al de menor importancia ni al de mayor. Cuando él está diciendo a todos los ancianos, es a todos los que tienen un grado de experiencia en la iglesia. ¿Qué significa experiencia? Experimentar algo diferente. Cuando yo tengo experiencia y su hijo no tiene experiencia, es porque usted ha hecho algo que él no ha hecho. Si viene alguien de aquí y le dice, es que usted es mentor, sí, porque usted está haciendo algo que el resto no está haciendo. Por tanto, usted encaja dentro de este grupo. La primera orden es: cuiden el rebaño que Dios les ha encomendado. A todos aquellos que han experimentado de una u otra forma lo que Dios ha hecho en su vida, o que han sentido que han hecho algo diferente al resto de las personas, Dios les está diciendo: cuiden el rebaño que Él les ha encomendado. Esto es una función de todos. ¿Sabe quién no puede ser el rebaño? ¿Sabe quién puede ser el rebaño? Las personas que vienen por primera vez, los que vienen y no conocen de Cristo. Pero el resto, Dios les está diciendo: cuiden lo que yo les he dado. Eso incluye a tu familia. El especialista en ser roca, en ser pastor, en ser cuidador de personas, le está rogando a todos los que están asumiendo esta misma posición que cuiden. Imagínese al que le dicen: tú que vas a ser pastor, tú que sobre ti voy a edificar mi iglesia, le está diciendo al resto: necesitamos hacer esto en equipo. Esto no se trata solo de mí, no se trata solo del que se sube, no se trata solo del que predica, se trata de todos. El primer núcleo creado por Dios no fue la iglesia, fue la familia. Él te está diciendo: cuida lo que Dios te dio, cuida lo que Él puso a tu cargo. Y para cuidar, y estamos hablando de un término espiritual, porque no estamos hablando de un término terrenal, en este versículo se mencionan 3 cualidades importantes. La primera, motivación. Diga conmigo: motivación. Hacerlo por el gusto de servir, hacerlo porque nace de la intención del corazón y no porque no por lo que voy a recibir. Por ese motivo, cuando alguien viene a la clase de voluntarios que nosotros damos aquí, le especificamos que no le vamos a enseñar a ser voluntario, porque eso deben hacer del deseo de su corazón, sino que solo enseñamos cómo hacerlo para que seamos efectivos en la labor que Dios nos encomendó. Si usted viene aquí, no viene obligado, y el que venga obligado tiene que ir al grupo de jóvenes. Allá están los obligados, hasta 18 años. Existe tanta gente que va a su trabajo sin ganas, con el deseo de querer hacer muchas otras cosas, menos lo que hace en ese momento. Debemos buscar la motivación correcta, aún para lo que estoy haciendo, no solo en la iglesia, sino en mi casa, en mi trabajo y en donde yo quiera que vaya. Cuando usted se levanta con ganas y pasión, sonríe y dice: hoy voy a hacer algo nuevo. Si no lo está haciendo, está mal. Pero es que es lo que me tocó. No, a usted lo único que le toca es morirse. De resto, son las decisiones que has tomado o hacia dónde vas a llevar tu vida. Hay gente que yo veo frustrada porque trabaja y trabaja y trabaja, pero nunca hace lo que le apasiona. Y usted le pregunta: ¿tú qué soñabas antes? ¿Qué querías ser? No, yo quería ser músico. ¿Y por qué trabajas en las finanzas? No, es que me tocó porque me dijeron que pues con eso sostenía mi casa y ahora ¿quién me para? No hay nada en esta vida más triste que usted hacer algo de lo que no fue llamado, porque nunca lo va a disfrutar. No, mi deleite lo tengo en mis hijos cuando vayan creciendo. Espere que se le vaya de la casa y espere que se le vaya como usted no quería que se fuera.
y espere que se case con el que usted o la que usted no quería que se casara. A ver cuánto deleite encuentra en eso. A ver si usted no le empieza a echar la culpa por todo lo que usted ha invertido en él y que él no le ha devuelto. Es que yo di mi juventud por ti. Usted no dio nada por él. Él no decidió que usted lo tuviera. Eso fue decisión suya. Cuando al formar a tus hijos se vuelve algo complicado, tedioso, que no te dan ganas de seguir haciendo, lo que debes buscar en tu corazón es cuál es la motivación correcta. Mira a tus hijos como aquellas personas que se convertirán en los próximos pastores, líderes de la iglesia, líderes de sus familias, los que llevarán el evangelio a otro nivel, aún sus propias vidas. Si tú no estás viendo a tu hijo como Dios lo ve, sino como tú lo quieres ver, estás mal. Porque ni tú sabes lo que quieres porque no lo estás haciendo. Había una estadística hermosa, la hizo una universidad de Londres, y decía que el 85% de la población mundial no hacía lo que le gustaba hacer, que estaban fastidiados con lo que hacían todos los días y que preferirían hacer otra cosa, aún echar el tiempo atrás para tomar decisiones diferentes. El 85% de la población mundial. Lo que Pedro nos está diciendo es: si tú vas a hacer algo, hazlo por las ganas y la pasión de hacerlo, y no porque te toca ni por lo que vas a recibir. Pero eso aplica a todos los ambientes de tu vida. Si tú estás trabajando simplemente por el dinero nunca será una recompensa suficiente por dedicarle tu vida. Es que yo me he matado en este trabajo, yo he dado todo. ¿Por qué? Por la paga mensual. Eres muy barato. Segundo, diga conmigo, ejemplo. El ejemplo es la base del liderazgo de una iglesia. Si no estás dispuesto a hacerlo tú mismo, nunca se lo pidas a los demás. El ejemplo es la base del liderazgo de tu casa. Si no estás dispuesto a hacerlo tú mismo, nunca se lo pidas a los miembros de tu familia. Anhelamos con todo nuestro corazón que nuestros hijos lleguen lejos, pero nunca estamos dispuestos a hacerlo. Queremos que nuestros hijos no sean rebeldes y queremos que se porten bien. Entonces lo traes a la iglesia y quieres que los líderes de jóvenes y todo el mundo lo ayude, pero cuando dicen: ¿y tú qué estás haciendo? No, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para servir, es que no puedo ser mentor, yo no puedo hacer eso, es muy... Y yo te digo: pero entonces no me hables de tu hijo, porque tu hijo va a seguir tus mismos pasos. Si no estás dispuesto a invertir en lo que te apasiona, no esperes que él lo haga. Si no estás dispuesto a mostrarle el ejemplo de lo que significa arriesgar en la vida, no esperes que él también lo haga. Él va a seguir tus mismos pasos, aunque él no lo sepa. Yo veía que mi papá le cocinaba a mi mamá todos los días, y yo hago lo mismo y no sé por qué. Hay veces que yo me comporto tanto como mi papá que me da miedo. Y digo, pero ya lo hago después de comportarme como él. Y digo, wow, hasta tengo los mismos tics. Y yo no estuve tanto tiempo con él. Dije, ¿de dónde sale esto? Tus hijos van a ser el resultado de lo que tú eres. Puede que tu hijo no te vea entrando a un edificio de Wall Street, pero si tú disfrutas lo que haces, cuando tú te levantas y vienes a este lugar y dices, man, es que a mí me gusta ir allá, no importa pero a mí me gusta ir a ese lugar, me gusta involucrarme, me gusta hacer esto, yo estoy sirviendo en el ministerio que me gusta, en el que me apasiona, me encanta recibir a las personas, entonces yo quiero ser ujier y quiero ser el mejor ujier. Y me he visto bien, vuelo rico para hacerlo mejor, pero a mí me gusta recibir a la gente afuera. Yo soy como Pedro, esos que sale, que quiere caminar en el agua. Yo estoy allá afuera recibiendo a la gente en parking. No, a mí me apasiona la música, yo cada vez quiero aprender más. Y puede que no vaya a ser el mejor músico, ni vaya a estar en el mejor grupo del mundo, pero todos los días trato de sacar un tiempo para aprender, porque hey, ustedes todavía son jóvenes. Ahorita entré atrás al servicio de jóvenes y me dio un poquito de pesar.
Parece que no se despertaran. Eran sus hijos y me daban ganas de darles una patada para que se movieran. Y yo decía, ¿qué pasa? Están siguiendo el ejemplo de alguien. Y seguro que no es, seguro no están siguiendo el ejemplo ni de Rihanna ni de ellos, porque ellos en los videos se mueven brutal. Si estuvieran siguiendo a Justin Bieber, todos estarían brincando. Significa que está siguiendo el ejemplo de alguien que no le gusta hacer eso. Porque cuando entran ahí como que, y eso que se esfuerzan por ponerle las luces, la letra, gritar, vamos a brincar y... ¿A quién se lo habrá aprendido, man? ¿Será Alex Arbelo que se para aquí como un loco? Último punto, recompensa. Aunque no deba ser la única motivación, es la esperanza de saber que un buen trabajo siempre será recompensado. Pero la clave está en esperar una recompensa eterna, sin importar si trae recompensas terrenales. La eterna es la corona que te adornará para tomar las decisiones correctas. Siempre tendrás una recompensa. La recompensa de ser una persona apasionada, de hacer las cosas con toda la pasión que tengas, será que tus hijos serán igual de locos que tú. Mi papá sí era apasionado. Mi papá se metía en unas cosas locas, que yo digo locas. Se puso a construir una casa sin saber construir casas. Y yo voy a construir mi propia casa también. Yo no sé por qué me llegó eso, pero sí a mí no me da miedo arriesgar, porque un día vi que mi papá no le daba miedo arriesgar. Mi papá tenía un dicho y era: si alguien lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Y eso está en mi cabeza. Si él lo hizo, yo lo puedo hacer. Segundo punto, diga conmigo, segundo punto. Mensaje para la congregación o comunidad. Primera de Pedro 5-7 dice: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Cuando hace referencia a ustedes los jóvenes, si lo contextualizamos al término ancianos usado anteriormente, habla de aquellos que tienen menos tiempo o están aprendiendo para algún día llegar a ser líderes del lugar en el que Dios los ha puesto, sea llamado familia, iglesia, trabajo o cualquier otro. La primera dirección es aceptar la autoridad. Diga conmigo, aceptar la autoridad. ¿Quiere que su hijo acepte la autoridad? Acéptela usted, pero que se vea. Ninguno quiere un hijo que diga, usted le diga, vaya a tender la cama, no, y después vaya al cuarto y la atienda. Eso no es aceptar autoridad. De frente te dijo que no. Lo que tú tienes y lo que tú quieres es que tu hijo, cuando te vea y tú le digas, quiero que hagas esto, él te diga, ok papá, yo lo hago. Con buena actitud, con buena cara. No hay nada más horrible que alguien venga y le haga mala cara y diga, ok. A todos les duele eso. Me asusté un poquito porque no la vi entrar. A todos nos duele eso. Nos duele que llegue y diga, ok, ay, yo no sé cómo hacer con mis hijos. Me los llevo para Colombia, los golpeo y me devuelvo en el avión aquí. Someterse a la autoridad nunca es ni será fácil para nadie. No lo era para Pedro, quien le cortó la oreja al soldado. Cuando más difícil será para nosotros en nuestro proceso de crecimiento y madurez espiritual. Pero Pedro da una clave para hacerlo. Se llama humildad. Diga conmigo, humildad. La humildad es el punto de quiebre del sometimiento. Cuando te cuesta sujetarte a cualquier autoridad, sea terrenal o espiritual, déjate llevar y guiar por la humildad. La humildad no es ser estúpido o bobo frente a lo que está sucediendo. Humildad es un fruto del Espíritu. La humildad solo se puede ver cuando el Espíritu está en ti. Porque humildad no es decir, ok, no lo hago, pero
queriéndolo hacer no lo hago. Humildad no es agacharte y pensar que eres menos. Humildad es que tu carne anhela con todo tu corazón golpear, matar, decir, gritar, pero tu espíritu te dice calla, y tu carne calla. Eso se llama humildad. Humildad es que queriendo hacerlo y tomarlo en tus propias fuerzas, tu espíritu dice no lo hagas, yo me encargo de eso. Y tú lo escuchas y tienes la tranquilidad de que Él se va a encargar de eso. Eso es humildad. Humildad no es decir, es que soy pobre y no me gustan los lujos. Eso no es humildad. Eso es algo terrenal que tiene cualquier persona aún sin ser cristiana. Hay gente que vive en el minimalismo. Hay gente que no quiere comprar o no quiere gastar. Pero la humildad de la que habla el reino es aquella que es capaz de doblegar tu carne. Humildad es que Jesús, siendo Jesús, pudiéndose bajar de la cruz, matando a todos los que estaban en ese lugar, liberándose de la muerte por la cual estaba programado, decide su espíritu decirle no lo hagas, todavía hay un plan. Eso fue la humildad que lo llevó a él a hacer lo que tenía que hacer. Cuando una persona que no conoce de Cristo venga y te diga no seas bobo, no se deje por nadie, lo que debes hacer es dejar que tu espíritu hable por ti y te dé la paz de saber que cuando eres humilde, entonces estás dejando que Dios sea quien tome el control de la situación, y Él a su debido tiempo te dará la razón de la actitud que tomaste. Por eso es que los frutos del Espíritu vienen en paquete. Si viene la humildad, viene la paz. Y si eres humilde, te da tranquilidad de saber y decir no importa por lo que estoy pasando, Dios me dijo no lo hagas, no dejes que tu carne reaccione. Pero si decides tomarlo en tus propias fuerzas, la justicia y la obra de Dios, entonces entrarás en el grupo de los orgullosos, de aquellos que piensan que deben tomar la acción en sus propias manos. Según la Biblia, Dios se opone a esas personas. ¿Sabe qué es oponerse? Tercer punto, diga conmigo, mensaje para toda la iglesia. Primera de Pedro 5, 8 al 9 dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En estos últimos consejos, Pedro inicia mostrando el plan del enemigo, el que ha tenido, el que tiene y el que tendrá hasta que Jesús venga por segunda vez y sea expuesto a su realidad. Esto no diferencia ancianos de jóvenes. El enemigo anda como un león rugiente, no buscando al pastor Richard, sino nos busca a todos. La maldad no escoge solo un pequeño grupo. No se trata de alguien en especial o de los que están monitoreando a otras personas. Se trata de aquellos que han puesto sus ojos en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú ves y entiendes que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, entraste en el cartel de Satanás, los más buscados. Alguien quiere tu alma, alguien quiere molestarte, alguien quiere dañarte. ¿Pero por qué a mí? Pues porque un día hiciste la oración de fe y le creíste a Jesús. Yo era colombiano y antes llegabas a un aeropuerto y ya me miraban mal. Y yo, ¿pero por qué? Pues porque eres colombiano. No me lo puedo quitar. Ay, me voy a dejar de ser colombiano. Esto tú no te lo quitas. Esto no es que dices, oh, ya mejor no quiero porque duele mucho. I'm sorry, esto es la mafia. De aquí para el cielo, no hay otro camino. Y si Dios te llamó, es porque hay un propósito en ti. Eso es lo increíble,
que si llegaste a este lugar, si Dios te está tocando la puerta, si Dios te quiere seguir formando, es porque hay un plan sobrenatural que tú todavía no entiendes. Pero ¿cómo se va a descubrir? Pues sencillo, cuando el diablo venga a buscarte y cuando sea probada tu fe, porque aún el enemigo fue creado con un propósito. La prueba desarrollará la fe que hay en ti, el carácter que se necesita, los frutos del Espíritu. La humildad solo se va a desarrollar y sabrá que eres humilde cuando vayas a ser clavado en una cruz. Si no, no hay humildad que mostrar. ¿Quieres tener paz? Pasa la tempestad para saber si sí tienes paz. Entonces no preguntes y digas, pero ¿por qué me pasa a mí? Sino di, Señor, ayúdame a entender para que cuando esté pasando en ese momento me lo disfrute con gozo. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Le hace Gálatas 5, yo lo tengo pegado en la nevera para que cada vez que se me va a salir el animal diga, esto es un fruto del Espíritu. Jonathan, en el Espíritu. Jonathan, en el Espíritu. Jonathan, en el Espíritu. No en mi carne. Mi carne te dice, no puedo acercarme a esto, no puedo acercarme a esto, me va a hacer mal. El Espíritu me dice, acércate, porque tienes dominio propio. Y en vez de mirar lo malo, vas a mirar lo bueno. Yo siempre cuento esto. Y yo decía, yo odiaba ver televisión porque cada vez que pasaba el canal y veía los comerciales, salía una muchacha ahí como medio desnuda ahí promocionando un cereal. Y yo decía, Dios, pero entonces ¿para dónde miro? Si salgo veo las vallas publicitarias. Si voy al mall se visten como si estuvieran en verano y es invierno. La primera vez que fui a un parque de agua casi me tiro por una ventana. El Espíritu Santo me dijo, el problema no es allá, el problema es acá. El reino siempre mira hacia adentro, el reino nunca mira hacia afuera. El problema no está allá, está en cómo yo estoy asumiendo eso y cómo lo estoy viendo. Y recuerdo que un día el Espíritu Santo, yo estaba pasando en un comercial y yo, ay Dios mío, ora por ella. Y yo dije, que ore por ella. Y ¿saben qué me dijo el Espíritu Santo? Me dijo, ella también un día se acuesta en su cama y se siente sola. Siente que no tiene plan y propósito, que todo el mundo la mira como un objeto. Y el problema es que tal vez nadie en el mundo entero está orando por esa mujer. Y yo dije, Señor, aún esta persona, oro por ella, por su destino. Oro porque sea transformado, porque alguien, porque una iglesia, porque un pastor, alguien se pueda acercar a ella y decirle que tiene un propósito eterno. Se le quita a usted toda la maldad que hay ahí. Eso es automático. Los versículos siempre están hablando en plural. Incluye a todos y por tanto involucra a todos. Cuando tengamos dificultades, busquemos a nuestros hermanos en la fe. El enemigo quiere dañarte la vida. Él ya no te va a dañar la eternidad, pero quiere amargarte lo más que pueda aquí. Quiere bloquear tu destino, quiere bloquear a tu familia y a los que están a tu lado. Eso es lo que él anhela con todo su corazón, y lo va a hacer a costa de lo que sea. Le voy a dar un dato bien interesante. Cuando uno ve un drogadicto o ve un borracho, dice, gracias Dios, yo no soy como él. Pensamos que el enemigo lo que quiere es exponerte a los ojos de todo el mundo y que tú te veas como la escoria del mundo. Si lo puede hacer en lo secreto durante toda su vida y anular tu propósito en lo secreto donde nadie te ve, lo va a hacer. Y ese es su plan. Si aún estás en lo oculto, viendo pornografía, haciendo lo que no debes hacer, el destino se te está dañando. En mi prueba y en mi dificultad yo pensaba que yo decía, no, aquí nadie me ve, estoy en lo oculto, no estoy dañando a nadie. ¿A quién daño yo? ¿Sabes a quién estaba dañando? A mí. Y el diablo me decía, porque sí lo escuchaba, tranquilo Jonathan, quédate ahí.
Yo no quiero exponerte frente a todo el mundo. Yo solo quiero que te sientas sucio. Yo solo quiero que te sientas apartado. Yo solo quiero que te cueste arrodillarte, que no tengas tiempo para orar. Yo solo quiero que no tengas tiempo para leer la Biblia. Eso es lo único que me importa. Porque tu eternidad ya no la puedo molestar, pero tu destino sí lo puedo afectar. Y si me llevo tu destino, tal vez me lleve a algunos de los de tu familia y de los que estén al lado. Y yo dije, wow, ¿cuántos en la iglesia cristiana podemos estar así? Y todos los días me tengo que acordar que yo no tengo un enemigo al cual estoy viendo con tanques de guerra, sino que tengo un enemigo que simplemente tiene un dardo que me tira todos los días suavecito y en silencio. Y ese enemigo es el mismo que no te está dejando ayudar a otras personas. El mismo que te dice, trabaja, sigue trabajando. No hay tiempo, no hay espacio. Es mejor tener un carro nuevo. ¿Involucrarte para qué? No lo hagas con pasión. Solo hazlo porque te toca hacerlo. No inviertas todo lo que tienes. Que no te emocione ir a la iglesia, que no te emocione meterte en un ministerio, que no te emocione ir a una clase de Café Kids, que no te emocione llegar de Ujier. Es más, que cuando llegues amargado, llegues diciendo, ¿yo por qué hago esto si nadie me está pagando? Eso es lo que Él quiere hacer en tu vida. Esa batalla es de todos. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorarse. Cuando los leones comen no hacen ruido. Lo hacen cuando matan, no cuando comen. Diga conmigo, recompensa. Pedro 5, 10 al 11 dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, diga conmigo, entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá, los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder y la gloria para siempre. La parte de la recompensa te da esperanza. Esa es la mejor parte. ¿Vas a sufrir? Claro, yo no he visto al primero cristiano que quiera crecer en la fe y no sufra. Yo sí los veo en las películas cristianas. Esa casa bonita, cristiano perfecto. Esto no es la fe. Ahorita hay una muchacha en Pakistán, se llama Asia Bibi, así le dicen en redes sociales. Si no sabe quién es, busque en mi Instagram. Ahí yo estoy poniendo las notas de ella. En el 2009 era una cristiana, y le voy a decir de una vez, cristiana católica, pero cristiana. Aceptaba a Cristo como su Señor y Salvador. Vivía en una comunidad donde 200 familias eran musulmanas y solamente la familia de ella era cristiana. Un día, en el 2009, fue a un pozo, encontró un balde y tomó agua. Llegaron otras mujeres y dijeron: ¿por qué ensuciaste el pozo? Porque tú no eres musulmana, eres cristiana y ahora eres impura. Y ella dijo: no, Cristo está en mi corazón. Y ellos querían que aceptara a Mahoma, y él ya dijo: no, yo creo en Jesús como Señor y Salvador. La hicieron blasfema, la capturaron, la golpearon junto con su familia, le hicieron un juicio, y hoy, después de casi 9 años, lograron revocar ese juicio. Ella ya no está condenada a la pena de muerte, pero salieron miles y miles y miles de musulmanes enojados diciendo que la mataran. Y ahorita es noticia, búsquelo, porque es una hermana en la fe de nosotros. Ella está siendo perseguida. Ella está en un lugar en el que usted no puede decir: ay, venga, voy a la iglesia cristiana. Ella le toca huir. A los abogados los mataron. Al fiscal que propuso que no la condenaran a muerte, lo mataron. Al alcalde que la estaban apoyando, lo mataron. Y siguen detrás de ella.
9 años ha estado en la cárcel, tiene que cocinar su propia comida porque tiene miedo que todos en la cárcel la quieran matar. Usted no imagina lo que ella ha vivido por el evangelio, pero es una hermana en la fe, y significa que el enemigo también está detrás de ella. Por eso cuando Pedro te está diciendo, sin importar lo que estés viviendo, sin importar lo que estés viviendo el día de hoy, haz lo que hagas con pasión. Ella nunca ha negado a Cristo, nunca, porque lo que le han dicho es: niégalo, acepta a Mahoma y entonces serás absuelta. Y ella ha dicho: no. Qué ejemplo de fe, men. Cuando yo la veo en las fotografías y salen los videos y sale su esposo, yo digo: men, ¿qué haría yo en ese caso? Me cuesta creerlo. Digo: wow, yo estoy en un lugar donde puedo venir a la iglesia cristiana. Estoy en un lugar donde te digo: ven, seas mentor, hazlo con pasión. No tengo tiempo. Ella no tiene tiempo, ella no tiene iglesia, ella no tiene calle, ella no tiene familia porque no la han dejado juntarse ni con su familia. Y ahorita le tocó irse a un país que no tiene ni idea cuál es. No saben dónde está. Cuando tú mires el reino, cuando tú mires lo que Pedro estaba sufriendo en persecución en esa última carta, él te está diciendo: cuídate, porque aunque el enemigo quiera matarte, también quiere ocultarte, también quiere dañar tu destino. Con esa pequeña actitud, con ese pequeño pecado, también quiere destruirte. Pero no te lo tienes que dejar, porque el Espíritu Santo que está en ti, la recompensa que ha puesto en ti, el oro que es la fe que está puesta en ti, tiene que salir a relucir. Hazlo con pasión, que cuando la gente diga: ¿por qué haces tanto? Es porque yo amo el reino de Dios, porque a mí no me importa lo que tengo que hacer con tal de que esté haciendo lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Que cuando vengan por mí no digan cuánto dinero tuvo, cuántas casas dejó, cuántos carros tuvo, sino que digan: la fe de ese muchacho nunca la pudieron quebrar. Jamás. No hubo dinero que le pudieran dar para que dejara de hacer lo que estaba haciendo. No hubo circunstancia, no hubo cárcel. Eso es lo que anhelo que digan, porque mi ejemplo de fe será el legado del que hablaba el pastor Richard hace 8 días. El legado que dejas de fe es un legado eterno. La gente se inspirará en lo que tú hiciste y decidiste hacer, no en la cantidad de dinero que obtuviste. Jamás mirarán el dinero que obtuviste, porque siempre va a haber alguien que tenía más. Pero tu fe, decíamos, no hay un ejemplo de fe igual en ninguna parte. Tu fe es inspiradora, tu fe llama, tu fe motiva a otros, tu fe motiva a tu familia, tu fe motiva a tus hijos. La pasión con que trabajas, con que lo haces, la pasión que le dedicas a Dios, eso motiva a gente. Creerle a Dios motiva a todo el mundo. Cuando decidas seguir a Cristo, decide hacerlo con todo y no con un pedacito nomás. Que cuando te llamen, tú digas: estoy ocupado en el reino. No, y tu familia seguirá el mismo legado tuyo, porque tu familia no necesita dinero. Tu familia necesita un legado de tu fe, de tu pasión. Necesita un legado de los frutos del Espíritu que tú sembraste en otras personas. Wow, eso es lo que yo quiero que tengan mis hijos si tengo un día hijos. Y si no los tengo, los que estuvieron a mi alrededor dijeran: ay, nosotros seguimos a este loco porque por lo menos sabe para dónde va. Le creo al Espíritu Santo con todo mi corazón y espero que puedas hacer lo mismo. Cierra tus ojos allí donde estás y ora para que el Espíritu Santo te llene de pasión y te diga, y tú le puedas decir: Señor, ayúdame, muéstrame dónde es que el enemigo ha querido robar mi destino. Muéstrame si en este momento, Señor, yo estoy pasando por un momento difícil en alguna situación de mi vida que me ha querido estorbar del destino que tienes para mí. Porque el destino que tienes para mí es espiritual, es eterno, no es un destino terrenal. Porque aquí la polilla se lo come, pero el destino eterno que vas a tener allí, cuando Dios te vea, tú puedas decir:
Señor, fui fiel, hice lo que me mandaste hacer. Todo lo que decía Pedro lo pude hacer. Dejé mi orgullo, dejé lo que tenía atrás, dejé todo lo que me hacía atrás, dejé lo que me bloqueaba. Y cuando antes era rebelde, ahora soy humilde. Y cuando antes era orgulloso, ahora puedo ver todo con bondad. Porque cuando antes quería tomar la justicia en mis manos, ahora puedo descansar en que tú tienes todo bajo control, en que tengo dominio propio. Y que mis hijos puedan ver pasión en mí. Que mis hijos y mis descendientes y todos los que estén a mi alrededor vean una pasión tan grande y tan grande que la quieran imitar. Yo te ruego, Espíritu Santo, para que todos aquellos que están en este lugar puedan salir de aquí apasionados. Que tú puedas trabajar en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que si ellos necesitan un consejo, un hermano que ore por ellos, alguien en la fe que los ayude a sostener en este momento difícil, ellos puedan acercarse. Aún, Señor, que nos acordemos de aquellos que están pasando por un momento duro, un momento difícil en cualquier parte del mundo. Personas que siguen proclamando tu palabra, personas que son capaces de decir que tú eres rey en medio de la dificultad. Que podamos orar por ellos, que podamos pedir por ellos, que podamos orar por esas personas de vez de las que nadie se acuerda. Que podamos juntarnos como hermanos y juntos apasionarnos cada vez más por el reino. Recuerda que lo que Jesús te está diciendo es: entonces, después de eso, Él te restaurará, te sostendrá, te fortalecerá, te afirmará sobre un fundamento sólido, uno que no tendrá quebrantamiento ni falla. El fundamento sobre el cual tú estás poniendo tu fe se llama iglesia. Y la iglesia no es lo físico, la iglesia somos todos nosotros, los que hemos decidido seguir esto con toda nuestra pasión, los que todos los días decimos que no hay nada mejor que ser cristiano. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.